Gracias por continuar con Horas Extras. ¿Te has preguntado alguna vez con quién compartes tu historia? ¿La compartes con aquellos junto a los que creces, junto a los que celebras y junto a los que te equivocas? Compartir historias es aprender de las cosas buenas y malas, pero siempre apoyándonos los unos a los otros. Por eso a ti que has compartido historia junto a nosotros queremos darte las gracias y recordarte que siempre estaremos protegiéndote. General de Seguros, 40 años compartiendo historia. Agradecemos la invitación que nos hace la aerolínea SkyCana, vuelos operados por Air Century. El día 14 a las 6:30 en el Hotel Embassy Suite by Hilton será el acto de lanzamiento de la ruta de SkyCana desde Santo Domingo hasta el aeropuerto John F. Kennedy, una nueva aerolínea de capital criollo va a hacer los vuelos hacia Estados Unidos. SkyCana, bienvenida a los servicios que brindará a favor de los viajeros dominicanos. Tenemos aquí algunas informaciones importantes de ser resaltadas, como por ejemplo lo relacionado a lo más reciente con la Operación Falcón. La Oficina de Atención Permanente de Santiago conoce las medidas de coerción a 21 apresados en la Operación Falcón. Los nombres que de manera oficial presentó el órgano persecutor como parte de la operación son Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don. También Juan Maldonado Castro, conocido como Marcial o El Líder. María Olimpia Tavares Rodríguez, Oli o La Princesa, como era conocida también. Lenin Vladimir Torres Bueno, Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo, Mari. Elba Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanavia y Julio César Jiménez Talavera. Las autoridades precisaron que Falcón es el caso de una amplia investigación de varios meses con la que desmanteló junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas una amplia red criminal de narcotráfico y lavado de activos que movilizó grandes cargamentos de cocaína ocupados en el país y Puerto Rico. La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, se encuentra reunida con el fiscal titular de Santiago y los demás fiscales para conocer la coerción. La red descubierta traficó 11.000 kilos de cocaína entre el 2012 y el 2017. Hasta el momento, la PEPCA ha presentado acusación formal contra 21 personas y dice que tienen otras bajo investigación. En los allanamientos realizados por fiscales del Ministerio Público a propiedades de imputados en la Operación Falcón, quienes identificaron un gran número de bienes, dinero en efectivo, vehículos y artículos de lujo que estaban en posesión de distintas personas vinculadas con el caso. Por años, más de 20 personas han manejado una compleja y extensa agrupación de crimen organizado que utilizaba el territorio dominicano como base para el tráfico de drogas e internacional de armas a países de América y Europa, así como también del lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas. Los 6 cabecillas de la banda dedicada al tráfico internacional de drogas aún se mantienen prófugos de la justicia. Y como decíamos también más temprano, de acuerdo con el expediente acusatorio de la red de criminalidad organizada denominada Operación Falcón, los cabecillas crearon una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína desde República Dominicana y hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando de operación la provincia de Santiago. Además, la acusación sostiene que para buscar impunidad financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldía y los consejos municipales, con el objetivo de tener incidencia y poder. En cuanto al tráfico de armas, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como fusiles. Utilizaban teléfonos BlackBerry para sus operaciones de seguridad. Lo hacían mediante la plataforma BBPIN, que usaron durante varios años por considerarla de alta seguridad para la información y de difícil interpretación. Mantenían activo. Abogados del caso Falcón solicitarán aplazar el conocimiento de coerción. Y así van las cosas. José,
¿Cómo ves tú que las marchas de estos acontecimientos, tú que has escrito tanto sobre narcotráfico y el poder de la droga aquí en República Dominicana? Fíjate, es importante observarlo desde varios puntos de vista, porque visto el narcotráfico como un negocio transnacional, es una multinacional que envuelve unos 5.000 millones de dólares anuales según los informes de la Comisión para la Droga de las Naciones Unidas. Y las plantaciones de cocaína y marihuana desde Colombia, Perú, Bolivia, tienen un promedio de 490.000, ya 500.000 hectáreas. Y eso lo sabe la DEA y eso lo saben los organismos internacionales antidroga. Por eso, cuando ellos revelan una conspiración de narcotráfico y le dan persecución y lo someten a la justicia en Latinoamérica y solicitan su extradición, hay una sobredimensión. Se sobredimensiona a nivel de los medios de comunicación porque es parte de la justificación de la gran inversión de la política antidroga de los Estados Unidos a nivel mundial. Pero llama la atención siempre, fíjate, que el desenlace y los éxitos en las operaciones y la persecución contra estos carteles latinoamericanos, en este caso un país que es un país puente del narcotráfico, cómo ellos hacen exitosas esas operaciones, pero siempre recuerda, así sucedió con César el Abusador, que ellos, según el informe de la DEA, tenían registrado evidencias desde años anteriores, muchos años anteriores, más de 10 años anteriores, y no habían procedido. Así se evidencia ahora. Fíjate en una parte del informe, dice que los organismos de inteligencia tenían evidencia que datan del 2012. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo es posible? Eso es lo que uno se cuestiona. ¿Por qué, sabiendo que tenían tanto tiempo operando, no habían actuado antes? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, lo que demuestra eso, que claro, ellos insisten en la investigación, amplían las investigaciones, pero lo que demuestra eso, que todo el desmantelamiento de las redes de narcotráfico es a posteriori de las negociaciones de confesión premiadas de los capos que son apresados. Parece coincidencia, pero en el escenario de las drogas yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. O sea, se sometió a la justicia al señor Samil de la Vega, se sometió a la justicia al señor Gutiérrez, César el Abusador está en Colombia conversando, ¿verdad? Por no decir cantando, es posible, procurando una negación, porque también los narcotraficantes saben que, amparados en las leyes norteamericanas, tienen la ventaja. Fíjate que del grupo de César el Abusador, unos cuantos se expresaron voluntariamente su deseo de ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos. ¿Y no será que quizás las autoridades norteamericanas, en algunos casos, el tamaño que van tomando los casos, los cárteles, pueden ser lo que determine que hay que frenarles el crecimiento en un momento determinado? Podría ser. Sí. ¿No crees tú que podría ser eso quizás? Hay de todo, porque hay competencias. Es que no es solamente un cartel. Fíjate que se creó la expectativa mediante un sesgo mediático, que César Gaviria, el presidente de Colombia, lo dijo después, de que matar a Pablo Escobar y desmantelar el cartel de Medellín era la panacea, era la salvación en contra de las drogas. Y después que desapareció, que mataron a Pablo Escobar, la droga o las drogas han aumentado su comercialización, su exportación y el tráfico a través de los países puentes. Entonces, ciertamente Estados Unidos establece más o menos un control
porque es que ellos no pueden eliminar no solamente el consumo, tendrían que eliminar el consumo en los Estados Unidos, y se data, según el último informe de la Comisión de Salud de los Estados Unidos y el informe general del cirujano, como le llaman, establece que 26 millones de adictos, de los cuales 13 millones tienen ya problemas físicos y de trastornos mentales. Cada minuto mueren 19 personas en Estados Unidos por sobredosis de drogas. Entonces se habla de unos 275 millones de adictos a nivel mundial. Lo que quiere decir, y los Estados Unidos de un 17% de consumidores de marihuana, se habla de un mercado ya de adictos desde hace años, son farmacodependientes de hace más de 60 años. O sea, en Estados Unidos hay gente que está fumando desde los 13 años y tienen 63. En algunos es como una etapa de la vida, pero en otros se quedan ahí trancados. Y tú ves los grupos de hippies que todavía con su forma de vestir, en sus motoras, entonces ese mercado, mientras hay demanda de cualquier negocio del mundo, y el narcotráfico es un negocio que tiene la misma característica de los negocios lícitos del sistema capitalista. La ley de la oferta y la demanda es lo que determina la existencia de una mercancía y la demanda de nuevos productos, como el fentanilo, la cristal, que son las drogas que están provocando más muerte ahora en Estados Unidos. O sea que es uno derivado de opioides, y la otra es un cristal que se diluye, una presentación de cristal, junto a otras drogas que ya existen, como la éxtasis, que son producidas en Europa, y la más vieja que son las derivadas del opio, como la heroína, la morfina, que son drogas antiquísimas. Entonces, ese mercado norteamericano que consume el 40% de la cocaína que se cultiva y se produce en los principales laboratorios de Colombia, Villacoca, los laboratorios Traquilandia que dejó Pablo Escobar, que producían unas 3.000 toneladas de cocaína semanal, y el trasiego a través de los carteles de la droga del Chapo Guzmán, vía túneles. Hay 10 vías expeditas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, incluso ya modernas, con drones de México, de Centroamérica a California, que lo llevan en drones como los drones de Federal Express. Narcodrones, ya con una capacidad de carga increíble. Yo me sorprendí los otros días porque el interés de los colombianos por construir vehículos que pudieran manejarse por debajo del agua es algo que se remonta al siglo XVIII, o sea, increíble. Los narcosubmarinos que cada vez tienen más capacidad, incluso cada vez ya algunos que viajan totalmente por debajo de la superficie, porque antes solamente se cubrían la parte superior. Pero entonces el narcotráfico ha ido ampliando su mercado, y en nuestro país tanto ha ampliado su mercado en los Estados Unidos, y más ahora en tiempos de pandemia se incrementó el consumo por la situación de la gente en sus casas, y la gente, los estados depresivos, ansiosos. Sí. Bueno, entonces, pero en República Dominicana, fíjate que se ha multiplicado la distribución, el consumo. Consumo, los puntos de droga en las provincias, si hace 12, 4, 5 años eran 10 puntos, por ejemplo, como lo reveló el ex senador aquella vez cuando mataron al coronel S. Fermín en la provincia de Peravia, que el senador Luis Guerrero dijo y el hermano el que asesinaron, aquel punto de droga, recuerda, y que mataron de vez al coronel, dijo que había más de 100 puntos. Sí. Entonces, hay una proliferación. Incluso el director de la dirección de droga anterior a recuerdo en un desayuno del listín, yo tengo ese dato,
dijo que ya el 20% de la droga se queda en el país como pago en especie. Que eso es lo que ha pasado. Entonces, eso ha creado ya un mercado en estos últimos 20 años de consumidores y de adicciones. Entonces, ¿cómo se puede pensar en que se va a acabar, se va a eliminar la operación de los carteles cuando ya tiene un carácter de Estado? Pero tiene un carácter de Estado desde hace mucho. Desde hace mucho, desde cuando Florian Félix fue apresado hasta acá, es otra la historia. Y lo que decíamos los sociólogos cuando se establecían las investigaciones, que decíamos, bueno, la perspectiva y el desarrollo de la droga por la ampliación de la adicción y los vínculos que empezaron por la jerarquía social más baja, porque primero empezaron los de los mandos inferiores y algunos de los mandos superiores que se iban vinculando porque el negocio demandaba de más gente y es un negocio lucrativo. Sí. Por eso incluso, no solamente, y esa es la parte micro, pero está la parte que es la que menos escándalos se producen porque a los Estados Unidos no le interesa o no le conviene, y es el lavado de dinero, de divisas, a través de las bancas offshore o los paraísos fiscales, que según una economista europea, Irma, dijo que establecía que, por ejemplo, esos 5.000 millones estimados que genera el negocio de la droga a nivel mundial, 5.000 millones de dólares, cuando se lavan, cuando hay un lavado de dinero, se colocan en las bancas offshore o se lavan a través de fondos de inversiones, y hay inversiones hasta en la bolsa, multiplícalo en todo ese proceso de inversiones, multiplícalo por 4, por 5, por 6. Porque tú colocas en un fondo de inversión, pero este fondo de inversión lo coloca en bienes raíces, lo coloca en otros negocios que multiplica el capital. Pero sí, a los Estados Unidos le conviene el retorno de las divisas. Recuérdate cuando yo ahorita te dije, por eso es que la DEA es un departamento que pertenece al Departamento de Tesoro, a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, porque ellos son ñoños con su dólar. Claro, entonces, como este negocio, a través de las bancas offshore, del crimen, el dinero que proviene del crimen organizado, que proviene de la corrupción y que proviene de las drogas, son colocados porque esas bancas son, en una alianza estratégica financiera, son parte o sucursales de las grandes corporaciones financieras de Estados Unidos y Europa. O sea, que retornan, ese dinero retorna. Entonces, ellos, porque muy fácil sería, lo he dicho muchas veces, recuerda, que si le interesara eliminar la producción, el cultivo de drogas y la exportación desde Colombia, desde el Medio Oriente con el opio, desde Afganistán y la India con el opio, ellos simplemente usando esos mismos drones que usaron para matar a Soleimani, Hossein Soleimani de Irán, que no tuvieron que usar, no participó físicamente ningún militar, con esos drones. No se ha vuelto a mencionar más. Oye, no se produjera un solo derramamiento de sangre en Colombia, porque esos drones podrían muy bien identificar los objetivos, ¿verdad? Los laboratorios, grandes laboratorios y las plantaciones, y es más, no tienen ni que disparar, fumigando, con fumigos de esos que mata, que se usan para uno chapear las fincas. Sí. Lo que pasa es que, según estuvo diciendo un general colombiano, Montoya, creo que era el apellido de él que estuvo aquí, estuvo diciendo que el problema de la fumigación es que los sitios donde se elimina un cultivo de droga tienen que pasar muchos años para poder volver a cultivar otra cosa ahí, por la intensidad con el... Incluso por el efecto tan intenso que se necesita que tenga el herbicida. Sí, hay una degradación de la tierra, pero hay otros que son más moderados, más leves, pero incluso un exdirector de la CIA, de la DEA, dijo que mientras haya demanda, existirá la oferta. Sí, claro. Porque lo que no se vende es lo que no se demanda. Mira, y otra cosa también, además de los volúmenes de droga que se mueve, tomemos en cuenta también el asunto de la gran cantidad de negocios que proliferan donde no hay inclusive dinero o sea,
tú te vas a veces a unos pueblos pequeñitos donde tú te encuentras y dices, pero ven acá, este negocio es tan grande y tan costosa su construcción y su equipamiento, que ni siquiera, ni que el pueblo entero venga a beber o a lavar carro todos los días aquí durante una buena cantidad de años se compensa una inversión de ese tamaño. Y tú te das cuenta de que son, ni aún así, las autoridades se mueven a suspicacia. Siempre van a una manera de... no presentan. El doctor a cada rato vive hablando de la cantidad de dealers, de negocios de venta de vehículos que cuenta en un viaje desde Santiago hasta acá. Y vemos aquí precisamente que venta de vehículos es uno de los principales negocios que tienen estas personas para encubrir lo que eran sus actividades ilícitas. Recuerda que el origen de esa palabra, ese neologismo, lavado, es porque en el inicio de la década del 70, precisamente Pablo Escobar en Estados Unidos y los capos, empezaron a invertir dinero en lavaderos de vehículos, lo que le llamamos aquí car wash. Sí. Entonces ahí empezaron la palabra, tú estás lavando, porque invertían en entonces el lavado. No sabía que el origen era ese, ¿no? Sí, es una de las explicaciones que se dan a ese neologismo que es derivado más o menos de eso. Pero ciertamente es una forma más tradicional, pero ya hay formas de inversiones más modernas, a través de la banca offshore, la criptomoneda y también con el manejo del efectivo en los juegos ilegales, los juegos de azar ilegales. Mira, tú ves tiendas que nunca tienen clientes, pero siempre están abiertas. Y digo, pero esas clientes deberías quebrar porque ahí no hay nada. Tú te encuentras también, lamentablemente, hay gente que no le gusta que digan esto, pero hay espectáculos y géneros musicales que realmente van dirigidos a un público que no gana en circunstancias normales el dinero suficiente como para pagar una entrada a una presentación de uno de esos artistas. Y tú dices, cónchale, ¿cómo es posible que sobrevivan, que proliferen, que exhiban inclusive tanta bonanza económica los representantes de ese género musical, dirigiéndose a personas que no tienen ni siquiera dinero para hacer una descarga de internet de lo que es una producción, mucho menos que no producen en circunstancias normales nada de eso? Entonces tú dices, ¿qué hay ahí? Bueno, pues fíjate, en muchos casos uno se da cuenta de que como dicen, el mover dinero en efectivo es algo que permite, en algunos casos, el movimiento de dinero efectivo se presta bien para encubrir todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, el dinero de lavado de activos también. Pero uno se pone a pensar, ni aún así se siente la gente movida. Quizá por ese escudo de arraigo popular que se procuran la gente que está metida en eso. Y en el afán muchas veces de profesando ideologías y todo tipo de organizaciones se coaligan para eso. Fíjate que en los papeles de Panamá hay inversiones hasta de la mafia rusa, de funcionarios rusos, sí, de islamitas. Entonces, a través de esas organizaciones se coloca el dinero. Eso lo denunció también el presidente Gaviria de Colombia, porque es que como de lo que se trata, y tenemos que ser claros en esto y no ser ilusos, como tú lo dijiste ahorita, de lo que se trata es como de controlar. Incluso alguien me preguntaba, no dejarlo que crezca demasiado. Me preguntaba, ¿y por qué le pusieron Dirección Nacional de Control de Drogas? Y no le pusieron Eliminación de Drogas. Eliminación. Porque se trata, realmente hay que confesarnos con nosotros mismos y ser más transparente y más claro en la política de esto y verlo como un negocio que hay que tratarlo de diversos aspectos. Es que hay que legalizar, despenalizar una parte para poder controlar la otra parte. El ejemplo más fehaciente es las bancas ilegales. Hay 250.000 bancas legales, pero cuando otro, y eso lo vivimos en los pueblos a diario, cuando otro banquero o un nuevo banquero quiere incursionar en el negocio y pone una banca ilegal cerca de la que está legal, son los mismos propietarios de la banca legal
que lo denuncian en Hacienda, lo denuncian en la Fiscalía, porque el otro está ilegal. Y esa política ha dado resultados en Colombia, en Portugal, en 5 estados de Estados Unidos que se despenalizó en el consumo de la marihuana. Todavía culturalmente el pueblo dominicano no está apto para asumir esas políticas públicas como en Portugal, que están despenalizadas todas, incluyendo hasta la heroína, pero el índice de mortalidad por sobredosis bajó a 1.1%, y antes del 2000 no, eran niveles altísimos. No, porque se dieron cuenta de que no pueden dejar que los clientes se les mueran también. Entonces que hay un retorno del dinero, como era la intención del Plan Obama. El Plan Obama logró un retorno a través del impuesto que se le pone a la venta de los cigarrillos de marihuana, que hay zonas francas. En California, yo conozco un señor que tiene una zona, un invernadero que se rige sobre las leyes como una zona franca de cultivo, producción de marihuana, y se venden, se fabrican los tabacos que se venden en Oregón, en Washington, D.C., en parte de California, y hasta en Nueva York. Bueno, ahora en la pandemia recuerda una campaña en Nueva York incentivando a los jóvenes a que se vacunaran a cambio de un tabaco de marihuana. O sea, entonces, ¿qué le permite eso? Primero, identificar fuentes de ingresos tributarios que van al gobierno y que se pueden reconvertir en inversiones de capital de orden público, de obras públicas y sanitarias a favor de los planes de prevención de la misma adicción. Pero entonces, hay algo que la gente se resiste a aceptar la idea, principalmente las autoridades, porque claro, los negocios prohibidos dejan mucho más, son más lucrativos que cuando son legales. Claro. Y eso sucedió con la ley seca, recuérdate de cuando Al Capone. Que la evasión. Sí, y es lo que le llaman la prima de riesgo, desde el punto de vista de la sociología sobre las drogas. Y es que, por ejemplo, tú envías un delivery a llevar una caja de cerveza. La pidió Carlos, una caja de cerveza. El delivery me va a cobrar 200 pesos porque es una caja de cerveza que es algo legal, un producto legal. Sí. Pero si tú le dices al delivery, mira, llévame esta caja de marihuana, él no te va a cobrar 200 pesos por el transporte, porque ya ahí entra entonces lo que es la prima de riesgo. O sea, sí, la prima de riesgo. Sí, claro. Entonces, él te va a cobrar 20,000 pesos, 10,000 pesos. Ay, si me agarran preso. Entonces, todo esto es parte de este negocio que realmente es libre en República Dominicana. Y eso lo decimos públicamente y es algo real. La farmacia en los pueblos, en la provincia, la cierran a las 9 de la noche. Hoy domingo, por ejemplo, tú vas y a las 9 ya está cerrada. Es un derecho como propiedad privada. Sin embargo, el consumo y la compra de estupefacientes o sustancias controladas son 24 horas. De madrugada tú llamas un delivery y te lo llevan. Tú estás sentado en el parque, estás sentado en cualquier sitio y ellos llaman y lo llevan. O sea, que realmente, como lo dijo el ex senador de Guerrero, siempre lo cito porque me llamó la atención que siempre ha estado en ese tema imbuido con mucho valor, de que opera libremente en el país y cada vez hay más puntos. Cada vez hay más puntos en República Dominicana. Opera legalmente, libremente, con la única salvedad de que el Estado no recibe el más mínimo beneficio, ni una moneda de plata, o sea, ni un centavo por concepto de cobro de impuestos, porque usted pone un punto legal, son 20 puntos, vamos a legalizar 5, ya, y ustedes pagan los impuestos. Eso generaría, yo tiré los cálculos, eso generaría, por ejemplo, 5 puntos, como dijo el senador, por ejemplo, de Peravia, de que los puntos pagan 50,000 o 100,000 pesos semanales. Si son 100 puntos, ¿cuánto serían? Bueno, o sea, si tú generas 10 millones de pesos semanal, al mes son 300 millones de pesos. La gente podrido en cuarto. José Enríquez, bien, los cabecillas de la red,
Eric Randiel Mosquea Polanco, residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, recibió en suelo dominicano dinero fruto de las operaciones de narcotráfico transnacional en coordinación con Juan José de la Cruz Morales, apunta el Ministerio Público. Mosquea Polanco contaba con un equipo de colaboradores, en su mayoría familiares, que se encargaban de invertir en bienes, muebles e inmuebles y empresas para ingresar ese dinero en el sistema financiero dominicano. Juan José de la Cruz Morales, W. Wander, Wandy, hombre o don, su mano derecha, fungió como jefe de operaciones o lugarteniente de la red de narcotráfico liderado por Mosquea Polanco. Se le señala como quien recibía y acopiaba los cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica que ingresaban por la zona este del país y como quien supuestamente coordinaba los envíos del mismo para Puerto Rico. La práctica de la pesca y su permanencia cerca de una zona costera del país como es el municipio de Miches influyó para que a principios del año 2000 se convirtiera en un experimentado lanchero dedicado a organizar viajes ilegales y posteriormente procediera a transportar grandes cantidades de drogas desde el litoral costero este del país hacia Puerto Rico. Sus vínculos con varios reconocidos narcotraficantes en la región este lo encaminaron para que hoy en día sea uno de los narcotraficantes más poderosos de la región. Así mira cómo vamos mostrando lo que es el expediente, un expediente del cual aquí tenemos ya una parte de lo que es la acusación. Pues yo me pregunto, qué cosa tan voluminosa. En ¿sí? esa parte del expediente, yo me pregunto, ya tú das el dato que según las informaciones de inteligencia lo que dice el Ministerio Público. Lo que dicen ellos, dice que el hombre que Mosquea, lugarteniente, trasladaba drogas hacia Puerto Rico. Sí. Pero yo me pregunto, ¿es que no es de doble vía la inteligencia? Entonces, esa gente con la cual se comunicaba Mosquea en Puerto Rico, que dejaban entrar esa droga, y esa droga que salía de Puerto Rico hacia Estados Unidos, ¿dónde está la operación de inteligencia, los servicios de inteligencia? ¿O es que la red nada más tiene nombre de dominicanos? Ajá. Apellidos dominicanos. O sea, no hay apellidos hay que norteamericanos y no hay... Porque alguien la recibía de aquel lado, no, debería aparecer también. Sí, parece que eran los tiburones que se la comían. Parece que los tiburones fumaban también, parece. Bueno, aquí tenemos también, los colaboradores en la red, Juan Carlos Mosquea Eduardo, hermano de Eric Randiel Mosquea Polanco, con el rol de prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar empresas. Kelvin Alexander Torres Bueno, el Toro, primo hermano de Eric Randiel Mosquea, que invertía en propiedades y negocios formalmente constituidos con la finalidad de dar apariencia legal al dinero recibido producto del narcotráfico. Todos son datos dados por el Ministerio Público. Y todavía hay una presunción de inocencia, porque tú dices, fulano tiene un negocio, pero tú tienes que tener la prueba en ese momento, la evidencia física, como dice el código, las pruebas de que ese dinero que esa persona fue y compró esa casa y para armar un expediente con todo eso, nombre, número de matrícula, placa, chasis, número de parcela, distrito catastral y todas estas cosas que aparece aquí. Esto es un trabajo que cuesta, se necesita mucho. Y del 2012, desde el 2012 yo te pregunto, me pregunto, desde el 2012, todo ese volumen de dinero, era un banco propio que ellos tenían. No iban a los bancos. No, de alguna manera. Y pasó una transacción. ¿Cómo fue que no le levantó la sospecha a nadie? O sea, de poner un negocio de millones de pesos, entonces ellos lo sacaban de una caleta. Y el que recibía, hacía las transacciones, o sea, ahí no se paga impuestos, el IBSS, al impuesto interno, no se paga. O sea, sin embargo, hay unidades de inteligencia en los bancos y en las financieras que, según la ley, tienen que reportar las evidencias. Entonces ahí entra los organismos de control. Los organismos de control que también están enlazados con la Procuraduría Antilavado. Pero esto es parte de un expediente que se integrará en la justicia. Esperamos que se dilucide de todas las formas y los que tienen presunción de inocencia, el diputado, el funcionario, que si son todo lo que son, están todo lo que son. A mí lo que me da pena es que han agarrado a la pobre ex mujer de Franklin Mirabal ahí, que la agarraron que estaba
la mujer, la elegante ¿Cómo que esa, se muy llama? bonita. ¿Cómo que se llama la muchacha esa? Ay, Dios mío. Sonó Aquí tanto en las tampoco redes. importancia le damos nosotros, pero aquí, para una cosa tan grande, aquí se ha puesto en nivel de opinión pública lo que es un asunto ¿Y qué papel se dice? farandulizado ya ¿Qué tanto lo que papel- tiene que ver esa vaina. ¿Qué papel se establece ahí que ella tenía Ella en eso? estaba ahí, dije que era mujer de uno que era novia de un dealer de eso. Pero la mayoría de las mujeres de Figueroa Goto, que era muñeca de la mafia. Pero la de dime tú- Quirino, no, la de Quirino la liberaron, salvo Sí. Sobeida, que negoció con la fiscalía, bueno, y duró un par de No, años. pero que ella venga ahora diciendo de que, mira, yo no voy a hablar mucho de eso porque sería darle resonancia a un asunto que es quizá la parte menos importante del problema. Pero decir, de que ella diga, de que, oye, que yo no sabía a lo que él se dedicaba. Me da ganas de decir una cosa. Como dice una periodista amiga mía, pero No precisamente necesariamente. eso de que vayan a creer de que esa era la muchacha, de que ella no sabía en qué estaba ese hombre. Pero no necesariamente, Carlos, porque ahí son actividades que la mantienen en absoluta discreción y es posible que... No, pero una las gente... mujeres lo que les llama más la atención los caprichos y la satisfacción de sus caprichos, bien. bueno, Ok. hay un intercambio. María Olimpia Tavares Rodríguez, la princesa, movilizaba grandes cantidades, siempre de acuerdo al expediente, presuntamente, porque nada de esto está juzgado, acusada de movilizar grandes cantidades de dinero de la red criminal. José Alejandro de la Cruz Morales, quien tiene la encomienda de transportar vía tierra y marítima grandes cargamentos de droga, reconocido por su conducta violenta también. Múltiples casos abiertos en distintas jurisdicciones, uno de más de 400 kilos por el cual tenía orden de arresto. Y andaba suelto. O sea, ¿cómo es posible? Porque algún tipo de poder o de impunidad tienen alguna gente que tienen casos abiertos y andaban en la calle y nadie decía, agárrenlo que tienen un caso pendiente. O sea que de cierta manera hay que ver, es todo un entramado de conexiones de impunidad. Lenin Vladimir Torres, primo de Mosquea Polanco, 2 dealers de venta de vehículos. Alberto de Jesús Polanco, el Prieto, se le atribuye formar parte de los miembros encargados de administrar parte de los negocios. Negocios como el Patio Monumental, Inversiones El Prieto, Dealer La Bendición y apartahoteles en Villa Olga, What's Blessing. Elba Teresa Polanco, la mamá de Mosquea Polanco, le adjudica la administración de algunas propiedades. Al esposo de la mamá se le dedica administración de la estación de combustible Texaco Bonagua. Gasoval, también otra empresa. Delfina Asunción Polanco, madre de los imputados Alberto de Jesús Polanco y Manuel de Jesús Polanco, primos de Eric Randiel, administradora de inversiones de Jesús y socia de inversiones El Prieto. Inmobiliaria, Claro, préstamos. ¿En qué parte de ese expediente dice que encontraron en posesión de esos asociados un camión con 2.500 kilos de cocaína? O sea, yo no entiendo yo no he llegado, y las investigaciones. yo no he llegado hasta ahí porque ¿cómo cuantificaban la cantidad de drogas que ellos? Es lo que te digo, es que, O sea, si, ¿quién que la si la DEA pesaba? tiene, no, ¿Quién? es que si la Porque DEA, tienen el dato de cuántas movían. si la DEA tiene la capacidad de cuantificar desde el 2010, 2012, la cantidad que como se le cuantificaron al abusador y a los demás, pues entonces, ¿por qué no actuaron en el 2014, 2 años después, o 3 años después? Así es. Entonces yo me Bueno, pregunto, señores, pero ¿cómo es posible? bueno, c'est finit, señores. Horas extras, Julio Jacín, José Enríquez y quien les habla, Carlos Alonso. Hasta el próximo domingo.